Y tenemos en la línea telefónica a David Calderón, él es presidente de Mexicanos Primero, y vamos a hablar sobre el tema de la suspensión de clases en nuestro país. Una medida, además, David, si me permites comenzar con este comentario, una medida de fase 3 en fase 1 aquí en México. Efectivamente, Brenda, saludos, Manuel. Parte de la dificultad está en que las medidas varían también de las decisiones en los países. Y ciertamente en el caso de México y con las características de la escuela pública mexicana, no hace mucho sentido tener abiertos los centros escolares. Es decir, tiene que ver mucho más con ayudar a las familias a hacer la transición que en la lógica del contagio mismo y la epidemia. Los niños son los transmisores más veloces del COVID-19 y entonces son también los más asintomáticos. Entonces, no es buena idea tener abiertas las escuelas en México porque no se pueden establecer filtros sanitarios efectivos, no hay enfermeras y médicos en las escuelas y dejarle esa tarea a las madres y a los maestros, ciertamente pues está lejos de su competencia. Si pueden identificar algunos de los signos y demás, pero ni los pueden derivar a un servicio en donde efectivamente los atiendan y las recomendaciones no manden a la gente al hospital, y por el otro lado el negarle la entrada a la escuela no es garantía que todos sus compañeritos que entraron no sean ellos mismos portadores. Entonces no es efectivo, no se puede establecer los principios de sana distancia, como se dice. Las escuelas mexicanas no están diseñadas para tener un espacio de más de 1 metro entre los estudiantes. De hecho, los primeros años de primaria, los mesabancos son para parejas o para trías, y entonces, ¿cómo separas a 1 metro de distancia a la gente? O en los preescolares, estamos muy habituados a que los niños pequeños estén cerca de sus maestras, las educadoras. En resumen, las medidas no son efectivas dentro de la escuela. Lo que claramente se está buscando evitar es que la afectación fuera inmediata para el ritmo de las familias, cuando todavía las medianas empresas, los negocios, no han cerrado o no están haciendo turnos y no hay todavía una indicación que sirva para Claro. apoyar a la gente que se quede con niños en casa. Así es. David, buenas tardes. ¿Qué opinión te merece las declaraciones del subsecretario López-Gatell hace unos días, que hacía una explicación, pues digamos, poco coherente, o por lo menos muchos no la entendimos, en donde explicaba que era mejor, o así lo dio a entender, que se infectaran 10 niños de coronavirus o 100 niños en una escuela para entonces sí poder cerrarla, que era mejor a que hacer estas medidas preventivas cuando un niño se enfermara? La verdad es que es poco coherente y muchos no la entendimos, pero ¿qué opinión te merece? Si no escuchaste estas declaraciones en general, ¿qué te ha parecido pues todo el actuar del gobierno frente a esta situación, sobre todo en el tema escolar? Sí, la verdad es que muy impreparados, es decir, mucha falta de sensibilidad y de contacto con la realidad cotidiana de la escuela pública mexicana. Creo que el subsecretario López-Gatell no diría eso hablando de sus propios hijos, que le parecería perfecto que en la escuela privada entonces los niños estuvieran hasta que hubiera muchos más casos, porque entonces sí, como estrategia de salud pública es más fácil identificar el origen. Entonces, lo que es ventaja para el científico, que está pensando en grandes poblaciones, por supuesto que es pérdida total para la familia Sí. en el caso de que se dé. Entonces, yo creo que fue muy desafortunada y pues sí, que hace pensar en que eso, están viendo números, están viendo promedios, no están viendo las historias de vida y la dinámica cotidiana, ¿no? Entonces ya subimos un montón de materiales a la red. Sí. 13% de las familias, solo 13%, 87% de las familias en México no tienen acceso a Internet y tienen a sus hijos en la escuela Así es, pública. definitivamente. Entonces, ciertamente la respuesta no ha sido la adecuada y bueno, pues nos tenemos que activar como familias y sociedad civil para exigir Así es. y para encontrar las alternativas. Muy bien. Pues estaremos muy pendientes de este tema que sin duda es uno de los temas centrales y de los ecos que ha tenido el coronavirus en México. David, te agradecemos la plática y estamos pendientes. Gracias, Brenda. Muy buenas tardes. Saludos.